Muy buenas noches. Estamos acá de nuevo con otro tutorial. En esta ocasión, para la materia de Matemáticas 4, ¿sí? Somos el Bachillerato José Vasconcelos del municipio de Aguatlán, de la supervisión 004, ¿sí? Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio. Mi nombre es Salvador Vázquez López. Y bueno, vamos a hablar en este caso de funciones del primer momento. Vamos a comenzar con lo que es la definición de una función. ¿Sí? Una función es un tipo de relación correspondencia que existe entre dos variables en condiciones que cada valor de la variable dependiente, en este caso dominio, que va a estar representado por el valor de x, ¿sí? El dominio, le corresponde a un solo valor de la variable dependiendo del rango, que va a estar representado por una y. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros vamos a identificarlo. ¿Sí? Así es como lo vamos a identificar. Dominio X y rango, dominio X, este dominio X y este rango Y. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos acá también los elementos para definir a una función. Para construir una función es necesario tener dos conjuntos, un D y un R. En este caso, el D, nosotros lo vamos a identificar. Cuando hablemos de D en matemáticas, vamos a ver que este significa dominio. Y cuando hablamos de R mayúscula, significa rango. Dice, y una regla de correspondencia, como se ilustra en el siguiente diagrama. Entonces vemos acá el dominio, y tenemos en este conjunto, en el otro, el rango. Sí, debe haber una correspondencia. En el caso del dominio, ya sabemos que se maneja la variable x, que va a representar la variable independiente. Y en el caso del rango, vamos a manejar la variable y va a ser igual a la función. Si nosotros ponemos una sola y, o ponemos una función, una f con un paréntesis y una x, va a ser lo mismo. ¿Sí? Cualquiera que ustedes pongan va a ser lo mismo, vamos a entenderlo de la misma forma. Tenemos acá la variable dependiente, ¿sí? Entonces en este caso va a ser y o la función de fx. ¿Sí? Vamos a seguir continuando con este tema. Tenemos las características de una función. Dice que el dominio, conjunto de los valores que pueden asignarse a la variable independiente para los cuales la función existe o está definida. En el caso del rango, conjunto de valores que puede tomar variable dependiente en una función. Estos pueden ser positivos, como acá los muestra, ¿sí? Pueden ser negativos, también pueden ser ceros. Y dentro de los ceros vamos a hallar lo que son las intersecciones, en este caso del eje X, y también podemos hallar la intersección del eje Y. Y también cuando hablamos de mínimos y máximos estamos refiriendo en este caso a las parábolas, ¿no? Sí, vamos para otro punto más. Acá es importante conocer lo que es la clasificación de una función para poder distinguirla, ¿sí? Y saber de qué función se trata. En el caso de las funciones se divide en dos, ¿sí? En una que son las algebraicas y otra que son las trascendentes, ¿sí? En este caso tenemos lo que es dentro de las algebraicas, las polinomiales, las racionales y las irracionales. Y dentro de las trascendentes tenemos la trigonométrica, la logarítmica y la exponencial. Entonces es muy importante conocer la clasificación y por supuesto conocer, identificar cada una de estas funciones. Vamos a empezar a poner algunos ejemplos para que ustedes posteriormente puedan identificarlas muy fácilmente. ¿Sí? Entonces tenemos acá lo que es las funciones algebraicas. ¿Sí? Acá dice, es aquella que puede expresarse como un número finito de sumas, diferencias, múltiplos, cocientes, radicales que contiene. Acá tenemos un ejemplo, tenemos estos dos términos, en este caso binomios, ¿sí? Es un binomio que se suma a otro binomio más. Acá tenemos una resta de binomios, acá tenemos una
una división, o en este caso cociente de funciones, ¿no? Se trata de una división de un binomio sobre otro binomio más. Y acá tenemos una función, en este caso expresada en un exponente, ¿sí? Un exponente fraccionario, que a su vez también puede ser representado en radical, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí? Entonces, sabemos bien, y ya hemos visto en los temas anteriores, cómo podemos representarlo de manera exponencial, perdón, y de manera radical, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos, esto significa que cuando este trinomio está elevado a la 1/5, esto va a ser igual a la raíz quinta, ¿sí? A la raíz quinta. ¿Sí? Entonces vamos a, y bueno, acá ya estamos viendo todos los ejemplos de lo que son las funciones algebraicas. Tenemos también, y es importante saber, ¿sí? Es importante saber lo que es una función polinomial, ¿sí? Desde el inicio del semestre, ¿sí? Estamos hablando desde el primer semestre, conocimos los tipos de funciones o de expresiones, en este caso de expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, conocimos todos estos y hablamos de la polinomial. En este caso, hablando de funciones polinomiales, hablamos que son funciones que tienen la siguiente notación, que tienen, cuando hablamos de poli, hablamos de muchos términos, ¿sí? Ya pueden estar, puede ser una suma, una resta, y en este caso se representa con a subíndice n multiplicado por n a la n, ¿sí? Y así sucesivamente todos los términos pueden ser infinitos todos, ¿sí? En este caso tiene que tener una condición que a sobre subíndice n tiene que ser diferente a 0 y con los coeficientes reales del grado n, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una función polinomial, hablamos que es una función con muchos términos, ¿sí? Muchos términos. Acá tenemos una función racional. Si cuando hablamos de una función racional es que esta función tiene términos en la parte de arriba y lo podemos representar con una p función de x sobre q función de x. Y acá la condición que me pide es donde qx tiene que ser diferente a 0, ¿sí? Entonces si vemos que es una división, ¿no? Una división de términos, ¿sí? Y estos pueden ser polinomiales también, o pueden ser polinomios tanto en la parte del numerador y la parte del denominador pueden ser polinomios. Puede haber muchos términos que estén divididos uno entre sí. Vamos al otro. Y cuando hablamos de funciones irracionales, comúnmente nos estamos refiriendo a este tipo de ejemplo, a una función que tiene radical, ¿no? ¿Sí? Acá lo vemos claramente. Sí puede ser una raíz cuadrada de x más 1, o puede ser de x cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, acá, comúnmente cuando hablemos de términos irracionales, vamos a hablar de términos que están elevados a una raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, eso sería. Vemos también que tenemos funciones trascendentes. Cuando hablamos de funciones trascendentes, hablamos de funciones trigonométricas y logarítmicas, ¿sí? Y exponenciales. En este caso, acá está una función, ¿sí? Trigonométrica que dice función igual a 2 seno de x más 4. Esta es una función trigonométrica, y cuando hablamos g de x igual al logaritmo natural de x cuadrado más 1, hablamos de una función logarítmica, y cuando hablamos de una hx, ¿sí? O función de hx, hablamos que en este caso va a ser igual a 2 elevado a la x más 1, hablamos de una función exponencial, ¿sí? Hay que tener bien claro esto,
También acá podemos ver una función, ¿sí? En una función, un claro ejemplo es el cálculo, ¿sí? El cálculo de lo que es el área de un círculo. El área va a ser igual al pi multiplicado por radio al cuadrado, donde nosotros le vamos a asignar radio valores y al final de cuentas me va a dar el área de ese círculo. Este método se conoce como método de tabulación, ¿sí? Porque vamos sustituyéndole valores, en este caso a la variable r cuadrada, que viene siendo, en este caso, viene siendo la variable independiente, ¿sí? Esta, y esta a mayúscula viene siendo la variable dependiente, ¿sí? Y si habláramos en términos de dominio en rango, estaríamos hablando que a mayúscula sería el rango y r al cuadrado sería el dominio, ¿sí? Bueno, pasamos a otro más y vemos también lo que es las formas gráficas, ¿sí? Ya conocemos lo que es el plano cartesiano, el eje Y y el eje X, ¿sí? Y así es como nosotros lo podemos graficar, ¿sí? Vamos a ver otras más. Vamos a ver. Otro tema que posteriormente vamos a abordar son las operaciones con funciones. Dentro de las operaciones con funciones podemos ver operaciones de multiplicación, como vemos acá, se multiplican funciones. También podemos ver lo que es la división de funciones, sí, que es más adelante lo que vamos a abordar. Y bueno, esto lo dejamos pendiente, ya es un tema que lo veremos en otro momento, que son operaciones con funciones. Entonces, ya vimos lo más importante de lo que es una función. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.